Bienvenidos amigos y amigas a una nueva conversación de nuestra sección Candidatos 2021, una sección que empezamos a fines del año 2020 con el objetivo, gran objetivo, de entrevistar a la mayor cantidad de candidatos posible que nos lo pidan oportunamente, en fin, a través de nuestros canales, nuestro correo, especialmente contacto@estudiociudadano.cl, de tal manera de poder poner a disposición de ustedes la mayor cantidad de miradas, la mayor cantidad de opciones, de manera que el día que usted, en el secreto de la urna, tiene que tomar una decisión, tome la decisión más informada. Nosotros exponemos, usted decide. Y hoy día entonces, para seguir con este empeño de entrevistar a candidatos de todos lados, de todas las regiones, en fin, está conmigo y va a ser la entrevistada de hoy en Candidatos 2021, la candidata Valentina Salas Carrasco, candidata a concejala por la comuna de Peñalolén. Bienvenida, Valentina, a esta conversación en Candidato 2021 de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba algo nerviosa, pero ahora estoy muy calmada respecto a la Sí. entrevista. Pero por Sí. supuesto, no tiene por qué estar nerviosa, porque además es un momento donde tú tienes que mostrarte tal como eres a los al electorado, que es el que juzgará si quieren o no quieren que tú seas concejala por la comuna de Peñalolén. Valentina Salas es estudiante de fonoaudiología e intérprete de lengua de señas. Gran tema, yo siempre he querido aprender ese lenguaje. Durante años, activista de movimientos juveniles de discapacidad a nivel nacional y sobre algo que vamos a conversar, porque a mí me llamó la atención, porque yo no lo conocía este concepto, sobre el feminismo anticapacista. El feminismo produce muchas emociones positivas y también negativas, pero esto de anticapacista no lo había escuchado, así que vamos a hablar también de ello. Impulsando, Valentina, por primera vez una campaña que representa a las personas con discapacidad para velar por convertir la comuna en un lugar más inclusivo. No solamente Peñalolén, Valentina, me consta que demasiadas ciudades de nuestro país tienen muy poca inclusividad, partiendo por los problemas de acceso y de movilidad para las personas que tienen dificultades de movimiento. Antes de empezar entonces con nuestra pregunta clásica, que es una pregunta abierta sobre los temas que los candidatos quieren plantear durante su campaña y por supuesto en el evento que lleguen a ser concejales, necesito saber si eres apoyada por algún partido político o no, o si eres independiente. ¿Cuál es la forma como se ha planteado estratégicamente tu campaña en este punto, Valentina? Bueno, creo que no es un secreto que partir como independiente en estas elecciones es un desafío completamente eh, enorme. Nosotros intentamos impulsar esta candidatura de forma independiente. Teníamos que reunir alrededor de 2.500 firmas. Cada una se paga en la notaría y ahí tuvimos un problema con la notaría de Peñalolén. Para los que no la conocen, obviamente acá lo ven gente de distintas partes, pero la notaría de Peñalolén se encuentra en un segundo piso y bueno, para mí que mis principales electores y quienes están apoyando e impulsando mi campaña son personas con discapacidad, se me hacía muy difícil pedirles que dejaran en parte su privacidad y su dignidad para asistir a esta notaría y que a las finales no pudieran subir y recibir un trato diferente a los demás, teniendo que el notario bajar y, bueno, no el notario, la verdad son las secretarias, pero tener que bajar y darle un trato distinto a las personas con discapacidad. O sea, Eh, fue toda una complicación ese proceso. Sí, y a raíz de esto, Valentina, ¿y es una notaría en todo Peñalolén? sí, Peñalolén tiene solo esa notaría y no está adaptada según las leyes de accesibilidad universal. Y a Oye, raíz de esto realizamos una denuncia a la notaría que de hecho hoy día mismo está en juicio a esta hora en el juzgado de policía local por no cumplir con la reglamentación de accesibilidad universal. Oye, Valentina, ¿cuánta gente hay más o menos en Peñalolén? Estoy preguntándome, digamos, en la proporción, porque si tú vas a Santiago, tienes notaría en cada esquina, prácticamente. Bueno, no tanto en realidad, pero hay mucha notaría en Santiago y me sorprende escuchar lo que dice, que habría solo una notaría en Peñalolén y más encima con problemas de incumplimiento de las normas de accesibilidad universal.
Sí, la verdad, datos sobre la población en general de Peñalolén son muy escasos y es un problema principal. La información que hay sobre la comuna y la población de ella es respecto del año 2002. No hay nada actualizado, o sea, imaginándonos que estamos en el 2021, la información del 2002 está totalmente desactualizada. Entonces, eso también nos complica mucho las cosas a nosotros como candidatos que queremos, al menos yo que llevo una temática fuerte que es la inclusión. En ese año se manejaban que al menos habían unas 3.800 personas con discapacidad. Al día de hoy yo creo que la cantidad ha subido Ya. abismalmente, pero no hay números, no hay cantidades como fidedignas y formales de la población y es Bueno, preocupante al menos bueno, para mí. bueno, efectivamente tuvimos problemas con un censo por ahí, Sí. que salió medio malito, en fin, las cifras fueron objetadas. Mira, aquí mirando rápidamente en la computadora, con fuente realmente, con Wikipedia en realidad, que es una fuente, bueno, no es de las Claro. mejores. Oye, respeto a Wikipedia, por favor, Valentina. Sí. No, si Wikipedia, todos consultados Wikipedia, no andemos con cosas. Sí, sí, A veces nos falta el que hace su gracia en Wikipedia y pone cosas que no corresponde, pero bueno, en general es una para legislar no es muy buena, sí, pero por ahí hay gente sí. que saca proyectos de Wikipedia. Pero bueno, según Wikipedia, la población total de la comuna de Peñalolén al 2017 sería de 241.599 habitantes. Eh, Más o menos esté equivocado esa información, igual es harta gente, por favor. Entonces, Sí. que no tenga más de una notaría, yo encuentro que eso es preocupante. Y claro, si tenemos problemas para acceder a la información en general, y más complicado es acceder a información más específica. Ahí habría que haberle preguntado tal vez al Senadis, me imagino que tú tienes contacto con la gente del Senadi y Servicio Nacional de la Discapacidad, para los amigos que no conocen la sigla, y por lo tanto, por supuesto que es importante manejar el tipo de información más específica respecto a personas con discapacidad, y dentro de ese grupo de personas con discapacidad hay un grupo particularmente afectado por los problemas de movilidad, que son las personas con movilidad reducida, que no Mm. solamente son personas con discapacidad, no una persona que tenga una parálisis, ande en silla de ruedas, no, también son los adultos mayores, también son las mujeres embarazadas y también son las personas que están habitualmente por alguna situación de convalecencia, recuperación de una enfermedad, en forma parcialmente o temporalmente, usando o muleta o silla de ruedas, porque están en recuperación. Entonces, la verdad que con el paso del tiempo, con motivo del envejecimiento de la población y otras situaciones, la población con problemas de discapacidad y de movilidad está aumentando. Por lo tanto, son temas muy importantes. Entonces, en definitiva, Valentina, ¿cómo lo hiciste para poder inscribir tu candidatura? ¿Con firma o tuviste que buscar el apoyo de algún partido o algún grupo? Bueno, al no ser viable la alternativa de ir como candidata independiente, tuvimos que buscar la opción de que un partido me apoyara de forma independiente, sí. Ya, Como lo hablamos, la discapacidad es transversal y no tiene una bandera política fija. Por ende, no queríamos enterar a la militancia de ningún partido porque en verdad eso no era lo que representaría fidedignamente a las personas con discapacidad. ya, También nos ocurrió que, bueno, como nuestro objetivo era juntar estas firmas, la mayoría de los listados de la comuna estaban ya hechos desde el año pasado, de hecho. Entonces, integrarme como una opción a sus listados se les hacía complicado. ya. Sin embargo, el Partido Regionalista Independiente me cedió un cupo como candidata independiente y por esa lista voy. Partido Regionalista Independiente. El PRI. Independiente, el Sí. PRI. ¿Quién preside el PRI? ¿Qué personaje conocido ahí del PRI? Bueno, un partido que nace desde las regiones, entonces ¿No no, está Jaime no sé, Muleta ahí? la Jaime verdad no lo Muleta, sé. ¿te me acuerdas? Ya. Bueno, el PRI, es que hay tanto partido en realidad, por eso yo pregunto a Sí, veces, porque ni yo sé quiénes son, yo, PRI, ya. sí, la verdad, Partido Regionalista Independiente. Ya, entonces, sí, ellos te apoyan hoy día, bueno, es legítimo, como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de hereje, no tenía otra posibilidad, y aprovechaste esta opción que te da el PRI, hay que agradecerle al PRI también, no seamos malagradecidos. sí. ¿Ah?
Y yo siempre digo, Sí. los partidos políticos son un mal necesario, así que en este caso, bueno, te están apoyando a ti con tu campaña. Hablemos entonces de tu campaña ahora, Valentina. ¿Cuáles son los dos, tres grandes temas que tú quieres impulsar en tu campaña y por supuesto en el evento que seas candidata, perdón, que seas concejala de la comuna de Peñalolén, en el entendido de que parece que la inclusión es uno de ellos? Bueno, sí, la columna vertebral de la candidatura y el objetivo de llegar a esta concejalía es la inclusión, lograr una comuna mucho más inclusiva. Bueno, yo hablo a nivel de comuna ya que soy candidata a concejal, pero es obviamente lograr una sociedad en general mucho más inclusiva, pero partiendo en casa en estos como gobiernos ya más locales. Entonces, buscar una comuna más inclusiva que vaya valorando la diversidad y la igualdad de derechos de todos y todas, que es lo que hemos visto que se ha vulnerado sistemáticamente hasta el día de hoy. Y queremos hacer este cambio, por ende llevamos una campaña que es completamente inclusiva, que está levantada desde las personas con discapacidad y para visibilizar la causa, que es una causa que todos hablamos que, bueno, Teletón es el hecho como que todos dicen, oh, las personas con discapacidad, me emociono al ver sus testimonios en la Teletón, pero finalmente son estas horas como estas horas de amor que vemos la discapacidad y posterior a esto nos olvidamos, dejamos de ser de cierta forma empáticos y de pensar en cómo viven las demás personas. Entonces empezamos a crear una sociedad que realmente no está preparada para recibir a las personas con discapacidad, que no es algo que tengamos existiendo ahora, sino que vienen desde hace muchos años y como tú comentabas que el envejecimiento trae por sí mismo discapacidades, la pérdida de la audición, la baja visión, la reducción de tu movilidad. Son discapacidades y la sociedad y toda la infraestructura no está preparada para recibir a estas personas. Por ende, ese es el eje principal. Eso es nuestro objetivo y es lo que queremos impulsar así como fidedignamente y lo que prometemos es lograr una inclusión real y una accesibilidad universal. Y respecto de la visibilización, claramente la denuncia contra la notaría por no tener accesibilidad universal es una forma de visibilizar el problema. La única notaría más encima con problemas de acceso. Y Sí. claro, he entrevistado a otras personas con discapacidad y me han manifestado situaciones similares. Y claro, a pesar de que, por ejemplo, hay leyes, típico, hay muchas leyes que son, bueno, la regla general es que las leyes no tienen efecto retroactivo, es decir, que no se pueden aplicar hacia atrás. Entonces, cuando Claro. dicen que un edificio debe tener, por ejemplo, una rampa de acceso, bueno, si el edificio era antiguo, entonces no la pueden obligar y así suma y sigue. En fin, entonces tenemos problemas realmente y la gente cree que va a ser joven toda la vida y por lo tanto no va a envejecer y no va a tener problemas y no se preocupa. Entonces, hasta que tiene problemas. Pasa con muchos problemas en Chile, o sea, cuando somos jóvenes Sí. nos gastamos toda la plata, nos ahorramos y después cuando somos viejos andamos quejándonos de que no tenemos plata para la vejez. Y así se podría poner otros casos. Yo creo que estamos de acuerdo y la gente que nos ve estará de acuerdo en que efectivamente hay problemas con la inclusión. ¿Cuáles serían más o menos las ideas, las medidas, los mecanismos que tú plantearías concretamente para poder entonces destrabar estos problemas de accesibilidad, facilitar entonces la movilidad de las personas con movilidad reducida, de tal manera en una comuna como Peñalolén, como para hacer carne, para hacer realidad esta idea de la inclusión total o inclusión real? Bueno, como bien tú comentabas, las políticas públicas existen, pero son realmente insuficientes en comparación a las necesidades de la población. De hecho, en la comuna, el 2017 recibió el sello Chile Inclusivo. Estábamos como a la vanguardia del tema de la inclusión y éramos de los principales que impulsaban temáticas de accesibilidad y como igualdad de derechos. Sin embargo, el sentir de la población es que se alcanzó este logro, este gran hito en la temática de inclusión y luego se abandonó el tema. Por ende, ahora el sentir no es que necesitamos más políticas públicas, ya están ahí. Sin embargo, no hay un rol, un ente fiscalizador de que éstas se cumplan.
Por eso estamos buscando llegar a esta concejalía, que la verdad el ser candidata a concejal, una de las principales como roles es fiscalizar. Y es lo que queremos lograr, poder ir fiscalizando que estas políticas se cumplan e ir impulsando programas que a través del deporte, de la cultura, promuevan la real inclusión a través de los barrios. Queremos empezar desde la población en general a crear sociedades mucho más inclusivas y que tal vez no sea ahora solo la persona con discapacidad la que está luchando por tener sus derechos, sino que una población que sea consciente de que hay algo mal acá y que seamos finalmente como una unidad que esté exigiendo lo que realmente necesitamos y tenemos derecho a ello. Entonces, impulsar esto, como hablábamos también, no hay cifras concretas sobre cuántas personas con discapacidad hay en la comuna, ni la población en general, la verdad. Cuáles son sus necesidades, dónde están ubicadas, nada. Entonces, la principal propuesta que llevamos y qué es lo que queremos hacer apenas ganemos es realizar un catastro de todas las personas de Peñalolén, enfocándonos también en las personas en situación de discapacidad, que sea levantado desde las bases de la sociedad, es decir, de las organizaciones, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de todas estas como organizaciones de la sociedad civil que nos permitan obtener información ya más real y así ir trabajando respecto a esto y respecto a sus necesidades como más personales. Antes de pasar a otros temas que seguramente quieres plantear en tu campaña, quiero preguntarte qué rol tú le atribuyes al Servicio Nacional de la Discapacidad. Porque yo en general siento que en Chile buenas ideas no faltan. O sea, siempre a la gente se le ocurre cuestiones, en fin. Y tenemos muchas leyes. De hecho, se dice que Chile es un país muy legalista. Todo lo hace ley y siempre Sí. creen que porque se hace una ley se va a solucionar un problema. Entonces tenemos muchas leyes, pero de pronto hay parte de nuestros problemas pareciera que es porque hay leyes que existiendo y a veces siendo muy buenos textos legales, no se cumplen. Entonces Exacto. tenemos un Servicio Nacional de la Discapacidad, que es como casi un ministerio, que es una institución transversal que se supone que opera en todo el país. ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto de esta institución, de su rol? Y de cómo de alguna manera podría haber un trabajo conjunto, porque también me pasa mucho también con las entrevistas a concejales especialmente, de que de pronto siento, y así se los planteo, que desde la concejalía se quieren hacer cosas que tal vez pareciera que no son rol de los municipios, de los alcaldes, de los concejales, y que le corresponden a otras instituciones superiores, por lo menos desde el punto de vista de sus facultades y también de su accionar. Lo que no quita que de repente haya coordinación y pueda haber programas y planes especiales que se puedan desarrollar en conjunto entre, en este caso, el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, y el municipio. Eh, ¿Cómo lo ves tú este aspecto, el rol del Senadis y lo que se podría hacer tal vez en coordinación con ellos? O tal vez no vale la pena y mejor hacer cosas solamente en el municipio, no sé. Bueno, realmente creo que sí tienes razón, no es un trabajo que nos corresponda a nosotros, es algo que debería venir de parte del Estado, pero que realmente ante la nula reacción sentimos la necesidad de empezar a trabajar nosotros mismos por el bien de nosotros, finalmente. Senadis principalmente se encarga de actualizar información, de ir a los tratados, de como de encontrarse a nivel como internacional actualizados acerca de los conceptos de la identificación y la caracterización de las personas con discapacidad, a nivel nacional, a nivel comunal, etcétera. Pero la verdad no entrega, no es un ente fiscalizador y creo que ahí es el principal problema y la principal crítica a Senadis. Nos ayuda a la bien conocida como credencial de discapacidad, nos otorga ciertos beneficios, etcétera, pero la verdad no es alguien que esté encargado de más que promover políticas públicas y proyectos, pero que finalmente nadie los fiscaliza y es donde falla finalmente como el sistema.
que tenemos a Senadis, tenemos a alguien que está trayendo información desde el exterior, que está trabajando con información nacional también, pero que no sirve mucho que promueva tanto como el buen uso de los términos, como toda esta información más teórica, pero que en la práctica a lo mejor no nos sirve yo saber que no tengo que llamarle sordo-mudo, sino sordo, porque a las finales eso no cambia en nada su calidad de vida. O sea, Como, está mucho en la etapa informativa, tal vez, exacto, pero hay problemas con la parte de fiscalización. ¿Cómo se hace sí. cumplir las normas? ¿Cómo algo tan sencillo que un edificio tenga accesibilidad universal? Valentina, tú no tienes ninguna discapacidad. No. Cómo es que tú llegas entonces a este tema? Bueno, por cosas de la vida, nací en una familia que estaba vinculada a la discapacidad. Mi hermana mayor, nos llevamos por 4 años, 3 años, tiene discapacidad. Ella es sorda profunda, no escucha nada, ni con los mejores audífonos del mundo va a escuchar. Entonces, toda mi familia se adaptó alrededor de mi hermana, aprendiendo lengua de señas, utilizando recursos distintos. Mi casa está adaptada para una persona sorda y en verdad hemos trabajado para adaptarla a las distintas discapacidades. De ahí nace como este interés por la discapacidad. Es algo que yo lo veía muy normal, como el saber lengua de señas, el hacerle la vida más fácil a mi hermana. Era algo tan normal que cuando empecé a crecer y me di cuenta que la sociedad no estaba adaptada, fue un choque muy grande. Mi mamá ha trabajado ya 24 años como dirigente social en temáticas de discapacidad y dicen que la manzana no cae tan lejos del árbol. Voy atrás de ella, hemos trabajado sobre muchos proyectos, hemos impulsado distintas iniciativas enfocadas en la inclusión, principalmente en la sordera, ya que es la discapacidad que sufre mi hermana, y con ella he aprendido, me he formado, gracias a ella soy intérprete en lengua de señas, soy reconocida en la comunidad sorda, eh, y he llegado a ser esta activista por los derechos de las mujeres con discapacidad principalmente, debido a este feminismo incipiente. Mi mamá, una gran dirigente, creo que no había otra opción, como que no pudiera hacerlo. Claro, Siempre mi las cosas referente te es una fueron mujer, llevando. Además, claro. está estudiando fonoaudiología. Sí, gracias a ella. Bueno, es un tema es como un tema muy sensible para mí. Mi hermana siempre está en el ¿qué hubiese pasado si? Mi hermana, bueno, por temas de costos, un audífono es mucho más barato que un implante coclear en los tiempos en que nació mi hermana, en el 96 aproximadamente. Entonces, no tuvo acceso a una operación y a utilizar el implante coclear, que sí hubiese cambiado su calidad de vida profundamente. La tecnología también no era la apropiada, las políticas públicas no estaban, entonces nos quedamos sin esa posibilidad. Mi hermana empezó a utilizar audífonos sin nosotros saber que, bueno, la verdad no le estaban ayudando porque su sordera era muy profunda y la verdad el uso de audífonos era más como un accesorio a que una real ayuda. Entonces empezamos a ver qué hubiese pasado si mi hermana, usando los audífonos, hubiese tenido el acceso a una terapia fonoaudiológica completa desde que era pequeña. A lo mejor mi hermana hubiese estado hablando, hubiese estado leyendo los labios, y su vida hubiese sido mucho más fácil. Al día de hoy mi hermana solo se comunica por lengua de señas, por ende ir a un servicio público, ir a un hospital, a la comisaría, ir a comprar un mall o ir a comprar simplemente un kilo de pan es un desafío totalmente porque no puede comunicarse con las otras personas. Y es lo que me impulsó a estudiar fonoaudiología, siempre con el hecho de querer cambiar estas realidades, poder hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad, que en verdad debería estar garantizado el derecho a la rehabilitación, pero en ningún momento se garantiza y los afecta profundamente en su vida. Absolutamente. Valentina, tú también has planteado, me mandaste un pequeño currículo tuyo y planteaste y planteas en tu campaña un concepto que debo reconocer que no lo conocía,
que es el claro, feminismo anticapacista. De hecho, te pregunté antes de iniciar esta conversación sí, si estaba bien escrito, porque esto de sí. anticapacista suena raro. ¿Qué es el feminismo anticapacista, Valentina? Bueno, el capacismo es como el categorizar a las personas de acuerdo a las capacidades que tienen. El hecho de ser feminismo anticapacista es el no valorar a la persona por su condición finalmente. Que el feminismo que se estaba trabajando hasta el día de hoy, creo, es un feminismo muy enfocado, sí, en la promoción del rol de la mujer, en nuestros derechos, todo, pero dejábamos de lado una parte de la población importante. A nivel nacional llegamos a ser el 20,7% personas con discapacidad. La mayoría son mujeres y, y en familias donde hay una persona con discapacidad, quien toma el rol de cuidadora es la mamá o la esposa. Son estas mujeres las que, a mi parecer, son las que han sido más segregadas durante la historia en el feminismo. Si te das cuenta, hasta el día de hoy hay grandes exponentes del feminismo, pero nos cuesta aún el tema de la inclusión. Por ende, el feminismo anticapacista va más allá de que asumir que todos escuchamos, que todos vemos, que todos nos podemos movilizar de forma correcta. Es un feminismo inclusivo, es eso. O sea, claro, podríamos decir que se trata de un subgrupo o sea, si ya es complicado ser mujer en el mundo, Sí, hay países que es peor, otros mejor, en fin, pero independientemente de eso, el tener este rol o esta situación de... pero aclárame, a mí y a los que nos escuchan, ¿cuál es la persona más afectada? ¿La persona que se dedica a hacer el cuidado de la persona con discapacidad o el hecho de que la mujer además tenga una discapacidad? ¿O ¿Cuál? bueno, Porque, lo que se... porque eso de anticapacista todavía me complica. A ver, ¿cuál es la persona que está aquí relegada o más discriminada? Porque o sea, evidentemente, si soy mujer y además tengo una discapacidad, no me cabe la duda de que tengo más problemas que otros. Pero tú Sí, es mencionas a la persona que se dedica a cuidar a esta claro. persona. Entonces, ¿hacia dónde va apuntado este feminismo anticapacista? El feminismo anticapacista está enfocado en incluir a las personas que sufren situación de discapacidad. Sin Ya, embargo, no podemos ser ajenos a la realidad que sufre el entorno de esta persona con discapacidad. ya. Las mujeres cuidadoras, que ahora es un gran movimiento a nivel nacional el de las cuidadoras, casi el 73,9% de las cuidadoras son mujeres y pertenecen al mismo entorno de la persona con discapacidad, es decir, no es una persona que se paga externa, es la mamá, es la esposa, es la hija, etcétera. Y ven delegadas todos lo que nosotros hablamos es como todas sus funciones, todos sus sueños, eh, se ven dejados de lado por poder dedicarse a mejorar la vida de la persona que sufre de discapacidad. Y Claro. eso a las finales les termina causando problemas psicológicos, problemas físicos que también las llevan a sufrir discapacidad. Y, y una Es como desventaja también. un círculo. Sí, Ya. es un círculo vicioso. O sea, a ver si ayuda el ejemplo, Valentina, tú me dirás, es un poco lo que está pasando, yo diría que prácticamente lo mismo, con los familiares, habitualmente mujeres, volvemos a lo mismo, que se Sí, encargan de cuidar al abuelito, a la abuelita de la familia, que está sufriendo exacto. alguna enfermedad neurodegenerativa, que hoy día están Sí, creciendo, están aumentando, o sea, el típico Alzheimer, el Parkinson y otras sí, enfermedades parecidas, en una población no solamente nacional, mundial, que está envejeciendo, y este envejecimiento, o sea, para que se entienda, cuando uno dice que la población está envejeciendo, no está diciendo nada nuevo, sí, obviamente en el momento que nacemos empezamos a envejecer, pero claro. lo que las estadísticas están mostrando es que la gente hoy día está viviendo más. Antes se moría a los 40, después a los 60, después a los 80. En Chile hay más de 5.000 personas de más de 100 años en este momento. Entonces, pero el hecho de que se viva más no significa necesariamente que se llega viejo en buenas condiciones. Y Exacto. desafortunadamente tenemos un aumento de las enfermedades neurodegenerativas, a medida que va pasando el tiempo, se van manifestando más. Y justamente yo, la verdad que estoy convencido, Valentina, que Chile no está preparado para eso. Es cosa de ver los No, hogares de ancianos,
muchos son informales, ilegales, es cosa de ver la preparación de muchas personas, hay gente que lo hace con muchas ganas, con mucho interés, pero no tienen la preparación, la capacitación, en fin, tienen una tremenda deuda y brecha. Entonces, lo que tú estás diciendo es que hay un grupo de personas muy importante que suelen ser mujeres, que suelen estar ligadas familiarmente con la persona a la cual tienen que cuidar y que por tener que realizar esta acción no solamente no reciben algún tipo de remuneración, algunos Exacto. casos sí, yo sé que a veces las familias se organizan y le pagan un poco a esta persona, a este familiar para que lo haga, pero aunque así sea, habitualmente esta persona está en desventaja porque va a tener que dejar a un lado intereses personales, proyectos personales, estudiar, trabajar, desarrollarse como individuo por tener que hacer esta labor. Más o menos ese es el enfoque de ese tipo de situaciones de la que estamos hablando, Valentina. Sí, exactamente ese es el enfoque. Y viste un dato como muy asertivo, solo el 6,4% del total de las cuidadoras recibe una remuneración. El total lo hace por amor. Y la verdad, una familia que tenga una persona con discapacidad es una familia que se va a ver empobrecida. El Ya. gasto en ir a médicos, el gasto de remedios, de tener que buscar alternativas para educarse de forma correcta, es, todo implica un gasto y son familias que realmente son dejadas de lado, que son olvidadas y que no tienen la ayuda suficiente. Oye, Valentina, ¿qué has conversado con el Partido Regionalista Independiente, PRI? Porque estos son temas legislativos, estos son temas país. ¿Qué han conversado? ¿Han tenido la posibilidad de conversar con el PRI respecto de cómo encarar esta situación desde perspectivas más de política pública a nivel nacional? Porque, con franqueza, quizás desde la concejalía puedas hacer muchas cositas simpáticas, bonitas, incluso ejemplificadoras. Mm, pero ¿cuánto vamos a llegar realmente? ¿Cuál va a ser el impacto? Sí, realmente es una situación difícil. Yo debo decir, agradezco profundamente que el partido me haya cedido un cupo para participar en estas elecciones. Sin embargo, nosotros a día de hoy no conocemos a ningún personaje del partido. Toda la campaña ha sido financiada totalmente por nosotros y todo lo que estamos haciendo, impulsando y las ideas son a base de nosotros y del trabajo que llevamos ya por más de 11 años a través del Consejo Comunal de la Discapacidad de Peñalolén. Entonces, son ideas nuestras que hemos conversado. Ahora, bueno, gracias a las elecciones se está abriendo la instancia de escribir esta nueva constitución y es ahí donde estamos apuntando, a que los constituyentes realmente trabajen con las bases de la población, que seríamos nosotros y quienes como seríamos los representantes de esta población en general, seríamos como los concejales. Luego de la población como general, donde vienen las juntas de vecinos, todo eso, toda esta información debería llegar a los concejales y la idea es ir trabajando en conjunto a los constituyentes. Y a ellos se está apuntando a que por favor incluyan estas políticas, de que incluyan el derecho a la rehabilitación, que incluyan como el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad y sus familias, todas estas temáticas que se ven como bien lejanas a realizar eh, según las políticas que ya están instauradas. Pero Valentina, una pregunta. Tú estás trabajando en esto, tienes la situación de tu hermana, has tenido la posibilidad entonces de conocer a más gente, estás metida en el tema de la inclusión. Sí. ¿Tú realmente crees que la nueva constitución va a cambiar esta situación? Porque quiero, para que todo el mundo sepa, Chile ha suscrito, como muchos otros tratados, no me acuerdo el nombre correcto, si la Convención o el Tratado Internacional sobre Personas con Discapacidad, que lo obliga, que lo compromete a justamente lo que hace el SENADI, a promover los derechos Sí. de las personas con discapacidad, a generar políticas públicas, y tú misma dijiste, no se cumple. ¿Por qué tendría Exacto. que cumplirse con una nueva constitución? ¿Realmente una nueva constitución va a aportar o el problema va por otro lado? Más recursos, más eficiencia, más fiscalización. Y eso se podría haber hecho hace rato, sin nueva constitución. ¿Qué piensas tú?
Bueno, creo que el haber logrado los escaños reservados en la nueva constitución nos permite que sean las mismas personas con discapacidad las que exponen sus problemáticas. Si bien lo que dice es que todos estos cambios podrían haber ocurrido, lo que vemos es que de parte de la política actual hay muy pocos representantes de personas en situación de discapacidad. Creo que podemos llegar a que hay un diputado en situación de discapacidad y no hay más representantes. Creo que la falta de lograr todas estas cosas es porque no hay representantes, entonces uno no sabe lo que es estar rodeada de discapacidad hasta que no le pasa un familiar, hasta que no ve un vecino, hasta que no entiende todas las dificultades que tienen. O sea, o sea, Entonces, o sea, lo que tú quieres decir es que si hubiese más personas con discapacidad en cargos públicos, legisladores, por ejemplo, ahora constituyentes, eso podría influir en que realmente parte del tiempo legislativo, parte de la energía y los recursos realmente se ocupen en eso y no otras cosas, porque claro, efectivamente uno ve de repente que hay tanto, no sé, había un parlamentario por ahí, deben haber muchos que querían, no sé, nacionalizar el yo-yo, no sé qué cosa. Entonces, claro, uno dice de repente, oye, para eso lo elegimos, para preocuparse de tal o cual cosa. Entonces, claro, por ese lado, sí, tiene razón. Podría ser que el hecho de que haya más gente con discapacidad en cargos públicos haga que las políticas públicas avancen en ese sentido, porque, y ese es mi problema con el tema de la nueva constitución, yo siento que más que nada se trata de voluntad, que no ha habido voluntad para que las cosas se hagan, estando los instrumentos, porque de hecho parte de los acuerdos internacionales son parte de nuestra constitución, son parte de nuestro ordenamiento jurídico, de hecho son exigibles. Yo podría ir y no sé cómo lo hicieron en el caso de la notaría de Peñalolén, pero yo podría, del escrito de la denuncia que hago, puedo yo poner, mira, la notaría de Peñalolén está incumpliendo pactos que el gobierno, el Estado de Chile se ha comprometido a cumplir. Y esto es el de la discapacidad. Entonces no necesito tenerlo puesto en la Constitución para hacerlo exigible. Si lo mencionamos en la Constitución explícitamente, mejor todavía, ya, yo siempre digo, lo que abunda no daña. Pero hoy día esas normativas ya existen y claro, pareciera en buena medida que parte de los problemas tiene que ver con que no hay voluntad de que las normas se cumplan, como por ejemplo que la notaría de Peñalolén tenga un acceso accesibilidad. universal para todas las personas. Valentina, nos quedan los últimos 2 minutos para conversar, así que cuéntanos qué otras cosas o qué quisieras enfatizar de tu campaña, por qué la gente tendría que votar por Valentina, que además es una candidata muy joven, según me decías, era la más joven, no sé, del país o de la comuna a lo menos, De la comuna. lo que tal vez parece que podría ser, resultar una desventaja, según me habías comentado, porque te veían demasiado joven, en fin. ¿Qué le quisieras decir a la gente respecto de lo que tú estás haciendo y de lo que quieres hacer si llegas a ser concejala como mensaje más o menos final en este momento? Claro, bueno, decirle a toda la gente que nos está viendo que las ideas que llevamos no son creadas ahora, es un trabajo por años que hemos hecho y que queremos seguir replicando dentro de la comuna y a nivel nacional. La discapacidad es un tema que tenemos muy olvidado y que queremos ir trabajando. Y hoy en día lo que me hace diferente es que soy, bueno, sí, como lo mencionaban, soy la candidata más joven. Ciertamente soy nueva en la política, pero creo que es aquí donde nace el cambio, el traer ideas nuevas, el venir trabajando con estos conceptos. Soy la primera concejala y la verdad la primera en la comuna que está incluyendo la lengua de señas, la descripción en imágenes, que está haciendo la inclusión desde su campaña. Entonces, queremos impulsar esta primera concejalía que sea inclusiva, que sea universal eh, para todos los peñalolinos. Y no es tan solo una temática de discapacidad, sino que hay muchos grupos que realmente han sido olvidados y discriminados dentro de la comuna y que hoy día podrían tener esta pequeña voz dentro de lo que sería la fiscalización y el trabajo dentro del municipio. Y es a lo que lo queremos invitar. Si no se ha sentido representado durante estos años, si siente que realmente está ignorado y olvidado, que su barrio ha sido así, que no está recibiendo eh,
la atención suficiente y no están siendo escuchados, es el momento de empezar a elegir líderes que realmente estén motivados en trabajar por hacer este cambio. Y es lo que estoy trabajando al día de hoy y es lo que queremos lograr, así que los invito a sumarse a esta campaña, a contarnos sus experiencias y cuáles son los cambios que quieren lograr, porque estamos trabajando para ello y pese al resultado de las votaciones, seguiremos trabajando con ellos, como lo hemos hecho hasta el momento. Es importante el mensaje que estás dando, Valentina, porque además otro problema que uno ve de pronto en la política tradicional, que de repente se toman banderas de lucha, se convierten en populares, se convierten en moda. Yo siento que la Sí. inclusión, así como fue el ecologismo alguna vez, ha sido tal vez de alguna manera instrumentalizado por lo mismo de siempre, por los que han gobernado, sea de izquierda, sea de derecha, durante los últimos 30, 40 años. A propósito de eso, ¿qué opinas de un acuerdo que firmaron algunos candidatos por la inclusión? ¿Es una buena medida o de repente hay una forma de aprovechamiento de los políticos de siempre de este tipo de temas? Mi candidatura fue impulsada desde las personas con discapacidad, desde el Consejo Comunal de la Discapacidad de Peñalolén, porque estaban cansados de que candidatos a concejales, diputados, senadores, etcétera, hayan hecho un casi desfile prometiendo cosas y a las finales que no lo estaban cumpliendo. Fue como el ya aquí terminó, el que nos utilicen y vamos a elegir a alguien que realmente nos entienda y impulsarlo. Este acuerdo que se firmó eh, tiene en sí cosas que son muy buenas, que aseguran el acceso a la información que está en la ley, pero que no se cumple, de que todos los candidatos puedan efectivamente incluir un intérprete en lengua de señas, que tengan voz, que tenga subtítulos, para que todos puedan acceder e informarse sobre quién están votando. Me parece relevante, pero creo que es algo que no deberíamos realizar un acuerdo de por sí para cumplirlo, porque es algo que deberíamos tener todos incluidos siempre. No necesitaríamos un acuerdo, no es lo que necesitamos. Si realmente hubiera inclusión, no deberíamos hacerlo. Pero ahí vemos lo cuán al debe estamos en la situación. Y por eso que muchos se quejan de que algunas candidaturas son más de lo mismo. Exacto. Valentina Salas Carrasco, candidata a concejala por Peñalolén, ha estado conversando hoy día en la sección Candidatos 2021 de estudiociudadano.cl. Quiero decirles, amigos y amigas, que esta es la última entrevista de este segmento para este año 2021, por lo menos en relación a las elecciones del 11 de abril de 2021. Hemos terminado de grabar, es la última entrevista que se metió a última hora en la agenda, porque Valentina no se había enterado de que estábamos entrevistando gratuitamente a distintos candidatos, a distintos sectores a través de estudiociudadano.cl, que es el aporte, que es la forma como nosotros queremos mejorar nuestra democracia. Créeme, Valentina, que para mí ha sido un gusto entrevistarte, que lamento haberte entrevistado tan tarde, sí, dentro del segmento, pero más vale tarde que nunca, por ahí dicen. Y Exacto. que seas tú una persona joven que además está trabajando por un tema tan bonito, porque todos más tarde que temprano vamos a tener que enfrentar alguna situación de desventaja, aunque sea por la simple vejez. A menos que nos muramos antes por otra causa, todos llegaremos a viejo y todos tendremos más de algún problemita para poder movernos en la vida. Por lo tanto, trabajar por la discapacidad es trabajar por el futuro de todos los que hoy día nos sentimos tan bien y que nos sentimos tan contentos y que pensamos que siempre vamos a ser más o menos jóvenes, autónomos, independientes y que no vamos a necesitar nada y ni a nadie el día de mañana. Si usted piensa así, amigo, está muy equivocado, empiece a reflexionar. Así que me alegra mucho también que haya gente joven como tú, Valentina, que está preocupada de esto, que sin tener tú, en lo personal, ningún tipo de discapacidad, tenga la sensibilidad para trabajar por otros desde un cargo que es tan sencillo, donde no hay muchas facultades, que es una concejalía, pero también uno sabe que detrás de esto a veces hay carreras políticas nuevas que se pueden empezar a dar y que es importante que todos tengamos la posibilidad de votar por nuevas caras, por nuevas alternativas y ver si con eso mejoramos un poquito más nuestra política. Te agradezco, Valentina, la ocasión de haber conversado. Espero que te vaya muy bien
en la campaña, y independientemente de que salgas o no salgas como concejala, te dejo desde ya invitada para que volvamos a conversar en estudiosciudadanos.cl sobre estas materias que son tan interesantes, que van más allá de la política tradicional o electoral. Son temas de país a los cuales tenemos que dedicarle tiempo, mucho más. Así que queda hecha la invitación desde ya para que sigamos conversando sobre esto y otros temas que seguramente tú vas a seguir impulsando más adelante. ¿O no, Valentina? Por supuesto, siempre trabajaremos en eso. Y muchas gracias por la invitación. Por nada, Valentina. Eso fue entonces la conversación con Valentina, lo reitero, Salas Carrasco, candidata a concejala por la comuna de Peñalolén, independiente, apoyada, sí, por el Partido Regionalista Independiente, que cacha un poco de ella, pero igual la apoyaron, está bien eso, que la hayan apoyado, y con el tema de la inclusión como fundamental tema. Amigos y amigas, nosotros seguimos con las entrevistas toda la semana a profesionales de distintas materias sobre materias de interés público, y volvemos con las entrevistas electorales después de abril, a propósito de que en noviembre tenemos una nueva cita electoral, así que vamos a seguir haciendo entrevistas, pero ya vinculadas con los demás cargos de las elecciones de noviembre de 2021. Les agradezco la atención y los espero la próxima semana, como se decía antiguamente, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos.